el debate. Bien, vamos a presentar al entrevistado de hoy, Alejandro Sánchez, senador del Frente Amplio y coordinador de campaña del Frente, de Yamandu Orsi. Pacha, buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Todo bien? Yo sigo mal de la garganta, pero la voy llevando. Muy bien. Un gustazo estar acá con ustedes. Tuve que invitarte porque no me contestaron el mensaje, entonces dije, vamos a invitarlo. Qué malo que sos, Checho. Bueno, siempre le contesto. Igual acá en esta mesa tengo varias deudas. Que no. Porque con Tomás también tengo una deuda que me escribió y dije, te llamo y... Bueno, vayamos a los bifes. Arranquemos por lo de Tomás. Tiene razón. Los políticos, el sistema político de repente está un poco alejado y no está discute sobre nimiedades o cosas que no le pesan al ciudadano a pie. Y yo creo que algo de eso hay en el debate público. Creo que no es responsabilidad solo de los políticos, también de los medios de comunicación, sí, claro. También de los operadores, de alguna manera, de los medios de comunicación, donde vas a una entrevista. Te voy a poner un ejemplo, no voy a decir cuál. A mí me invitaron hace poco para ir a una entrevista, supuestamente sobre la campaña, ¿no? Y yo le puse como un chiste a la periodista, le dije, bueno, además de Venezuela, ¿de qué vamos a hablar? ¿No? Porque ya sabes que te van a invitar y vas a estar la mitad de la entrevista hablando de Venezuela. No digo que no sea relevante ese problema. Nosotros hemos definido 3 ejes de campaña importantes y yo creo que para nosotros es el objetivo que tenemos. Y lo definimos desde el primer día. Nosotros no queremos hablar de los problemas de los dirigentes, queremos hablar de los problemas de la gente, ¿no? Nuestra campaña se tiene que centrar en los problemas de la gente. Tomás recién repasaba algunos de los problemas del Uruguay. Yo creo que hay otros que hay que irlos incorporando a eso. O sea, tenemos una situación de pérdida de competitividad del sector productivo que es bastante difícil. Tenemos que ver cómo lo resolvemos sin que eso ponga en riesgo algo importante que se logró en este gobierno, que es bajar la inflación. Pero tenemos que mejorar el tipo de cambio. Porque en realidad el año pasado el sector agroexportador perdió 1.500 millones de dólares por tipo de cambio. Son 1.500 millones de dólares que no se invirtieron en una cosechadora nueva, en un sistema de riego, que no se hizo una pradera. Es decir, un conjunto de cosas que el Uruguay va perdiendo capacidades. Hoy tenés el sector industrial, que además por producto de la situación de la competitividad es más barato importar que producir en el país. Entonces tenemos que resolver estos problemas, porque si no los resolvemos el Uruguay queda atrás. Yo a veces escucho algunas discusiones, por ejemplo, con respecto a la inserción internacional del país y digo, bueno, o son antiguas o están muy atrasadas. El Uruguay todavía discute de Tratado de Libre Comercio. Nadie en el mundo discute de Tratado de Libre Comercio. Ya nadie, es una cuestión antigua del pasado. Después que pasó Trump por la presidencia de Estados Unidos, se acabó la discusión sobre el libre comercio. Es más, estamos viendo un mundo ultra proteccionista. Y lo que debería hacer el Uruguay, más que encaramarse en discutir que queremos hacer un tratado de libre comercio, que patatín, que patatán, es discutir una negociación por productos. Hasta el año pasado también se discutía la permanencia o no en el bloque del Mercosur. Pero por supuesto, pero hay con cosas aquel rifirrafe con Alberto Fernández, ¿no? No, está bien. Yo lo que diría son 3 cosas. Del Mercosur no nos podemos ir. Nosotros a San Pablo, al estado de San Pablo, Brasil, le exportamos más que a cualquier país europeo. ¿Cómo no vamos a ir? ¿Qué le vamos a decir a los que venden a San Pablo? ¿Qué van a hacer? No, ¿el Mercosur nos aprieta? Claro que nos aprieta. Tenemos que tener una capacidad de negociación distinta en el Mercosur, por supuesto. El Uruguay necesita abrirse al mundo y buscar de alguna manera generar una negociación razonable dentro del Mercosur que nos permitan hacer cosas. Pero el año pasado perdimos 500 millones de dólares por pago de aranceles. Te pongo un ejemplo, la industria láctea. Nos cobran altísimos aranceles para entrar en China. ¿Qué tenemos que negociar con China? ¿Un tratado de libre comercio o pedirle a los chinos que nos bajen los aranceles de los lácteos? Y podríamos salvar con eso, si ya China resuelve que en los viajes de avión de China Air, la manteca que sirven ahí es de Conaprole o es de Uruguay, salvamos la mitad de los tamberes de la industria láctea. Entonces, ahí están los problemas. Discutamos sobre esas cosas. Entonces, nosotros no estamos haciendo una campaña, no queremos hacer una campaña con esa característica. Estamos tratando de evitar justamente todas estas controversias, si va o si no va. Nosotros hemos sido claros, no bajamos a nadie. Simplemente lo que decimos es... Ustedes entienden que hasta ahora en las invitaciones el Frente Amplio estaba en desventaja. Yo se los pregunto a ustedes frente a una decisión periodística. Durante estos 4 años, cuando tenían que generar un debate sobre un tema nacional, sobre un proyecto de ley, ¿invitaban 4 del gobierno y 1 del Frente Amplio? ¿Cómo iba a quedar el programa? ¿No quedaba desequilibrado? Bueno, entonces lo que decimos nosotros es, si me invitás a jugar a la paleta, yo voy. Ahora si me decís, mirá que vamos a hacer 4 contra 1, bueno, es muy difícil.
es muy difícil. Lo que pedimos es que sea equilibrado. No decimos ni elegimos con quién tiene que ir o no, lo que decimos, bueno, puede haber uno de la coalición de gobierno y va a Yamatú, como fuimos a conversar sobre, por ejemplo, energías renovables, ¿no? Ahora, Antonio Maeso decía acá hace unos días, ojo que no era un debate, son exposiciones, claro son que separados. son exposiciones. Sí, no son debates, no son es exposiciones. que están debatiendo. Pero ¿cuál es el criterio? De por qué van 4 del gobierno y 1 del Frente Amplio. Porque si el criterio son, queremos escuchar a los candidatos a presidente, bueno, en el Uruguay hay 12 candidatos a presidente. ¿Por qué no a los 12? Porque si a mí me dice, no, este es un criterio democrático, queremos que todas las visiones que van a competir estén, bueno, pone a los 12. Claro. Me dicen, no, porque vaya Luz, que vaya Salle, bueno, que vaya... Y que vayan todos los que van a competir y que con las normas electorales del país cumplieron con los criterios para presentarse a la ciudadanía con su propuesta. Y se generó un debate, nos han dicho, terroristas, que era una decisión terrorista, la del Frente Amplio. Nos han dicho, ahora que tenemos la estrategia del avestruz, que además es una política endemoniada, que Orsi se esconde. ¿Hay algún senador del gobierno que le dice tribilín? O sea, ¿con adjetivo vamos a discutir esta campaña? Y el presidente de la República también se habló sobre el tema, dijo que no iba porque se hacía la rata porque no sabía la elección. Claro, bueno, son cosas, termina siendo una especie de farándula. Y yo creo que hay un riesgo en donde la gente sienta de que los principales problemas del Uruguay, ¿verdad? Al final hay una especie de farándula política que se dedica a discutir. También alguno mío le ha dicho Mr. Músculo Ojeda y yo creo que está mal. Discutamos las ideas de Ojeda que tiene para cambiar el país. Está bien. Fíjate que incluso se decía que Orsi no quería encontrarse con el resto de los candidatos, cosa que no es correcta. Hace unos días hubo un acto para firmar una declaración contra el antisemitismo y estuvo presente todos los candidatos y Yamandu Orsi, y el Yamandu Orsi estuvo hablando con el resto de los candidatos, se saludó con todos. O sea, no es que la convivencia existe, no tiene problemas con nada. Hay que separar las cosas, ¿no? Cuando tuvo que ir a un acto donde había una clara definición política frente a un tema como el antisemitismo, donde todos firmaron, incluso los 3 expresidentes, el propio presidente de la República, también acudió, fue y estuvo, ¿no? Y estuvimos en la CAF escuchando también las propuestas de las cooperativas agrarias federadas, y vamos a estar en todos lados donde nos inviten. O sea, yo dije acá, y algunos dijeron, porque me preguntaron qué opinaba de esto, yo dije, independientemente de esto es una jugada estratégica del Frente Amplio, que es una decisión del Frente. Claro. ¿Por qué todos se tienen que preocupar si va, si vino, si no vino? Es una decisión del Frente. Aparte, viste, dicen, no, por el Frente entonces la gente no va a conocer lo que piensa el Frente. Hay que ser un poco serio, ¿no? La gente va a conocer lo que quiere el Frente y cuál es su programa a través de la gira que va a hacer el Frente por todo el país, a través de programas como este, donde viene el jefe de campaña y me dice esto, no es que la van a conocer la Unión de Exportadores o la Cámara de Industrias, que es importante que vaya Orsi también a explicar y a decir lo que va a hacer, pero campaña es otra cosa. Sí, no, y además yo descarto, y quiero decirlo, nosotros descartamos plenamente cualquier tipo de que haya intencionalidad de parte de los organizadores, de las cámaras, todo lo contrario. Sabemos que es un brete, porque dicen, bueno, no podemos poner a 12, entonces tratamos de poner a los más grandes, entre comillas, o a los que tienen representación parlamentaria. Bueno, no están todos, porque el Peri también tiene representación parlamentaria y no lo invitan. Sabemos que es complejo, pero es cierto, nosotros ya salimos de gira, ¿no? De hecho, nuestra fórmula hoy ya esta semana va a estar instalada en el norte del país. Nosotros queríamos que nuestro primer acto, después de lo que fue la convención nacional, donde ratificamos nuestras fórmulas, fuera en el interior, fuera en el norte, va a estar en Bella Unión, en Baltasar Brum, va a recorrer otras localidades como Constitución, Belén, luego estaremos en Rivera. Es decir, nosotros estamos recorriendo y difundiendo de alguna manera las ideas que tenemos y escuchando también los problemas del Uruguay. A Porque propósito nos parece que, permíteme esto, sí. Porque la otra definición que nosotros tenemos es que es una campaña, hay que hacerla con mapas. El Uruguay no genera trabajo de la misma manera en el litoral, en el norte o en el centro del país. Hay que construir trajes a medida para cada lugar. Y ese mapa, cuando uno va recorriendo, cuanto más al norte se va, hay más precarización de los trabajadores, hay menos seguridad social, hay más desempleo, más pobreza. Entonces tenemos que reconocer esa realidad del país para poder cambiarla, ¿no? Bien. Hablando de tomar posturas sobre temas que importan, este año hay un plebiscito. Hay 2. Sí, está bien, hay 2, me quiero referir a uno en particular, que es el de la reforma de la seguridad social. Y el Frente Amplio decidió dejar en libertad de acción a sus votantes. Recién veíamos a Laura Raffo
criticar esto y decir que es la táctica de Poncio Pilatos, que el Frente se lava las manos. ¿Qué lectura haces de esta decisión del Frente? Bueno, la primera es que no es una novedad que haya un partido que frente a un plebiscito se encuentre dividido. Dicho sea de paso, en varios plebiscitos y en varios referéndums los partidos políticos de Uruguay fueron divididos. Empecemos con el de las empresas públicas. Hubo una parte del Partido Colorado que acompañaba el plebiscito y otra que no. De las empresas. Y el Frente lo acompañaba en su conjunto. Y nadie le dijo Poncio Pilato al Partido Colorado. Y nadie le dijo Poncio Pilatos al Partido Nacional cuando en la última elección que ganó Luis Lacalle Pou fue dividido un plebiscito que impulsaba Jorge Larrañaga, que era vivir sin miedo, sí. Y el sector de Lacalle Pou no acompañaba ese plebiscito. Y otro sector del Partido Nacional sí lo hacía, ¿no? Entonces, uno puede pensar, a nosotros, los Frente Amplistas, nos gustaría tener unanimidad o tener acuerdo sobre este plebiscito. Pero no la tenemos porque hay sectores dentro del Frente Amplio que han impulsado este plebiscito, que han salido a recoger firmas, que son impulsores del plebiscito y acompañan este plebiscito. Y habemos otros que no estamos de acuerdo con el plebiscito por la herramienta. Sin ir más lejos, el presidenciable. Sí, Yamatú lo ha dicho con mucha claridad y nosotros lo hemos dicho con mucha claridad. Nosotros no compartimos el plebiscito, no por los objetivos, porque los objetivos son todos compartibles, aumentar las jubilaciones mínimas, generar condiciones de mejores condiciones para los jubilados. Ahora, el instrumento de colocarlo en la Constitución de la República nos parece que no es correcto, la oportunidad no es buena, y los contenidos tampoco son buenos. Porque como está redactada esa papeleta, más allá de las buenas intenciones, genera un montón de problemas para el Uruguay. Entre ellos, por ejemplo, que tiene un alto costo fiscal, ¿verdad? Donde además en la papeleta se establece que cada prestación va a aumentar o se va a indexar al salario mínimo nacional. Quiere decir que si una persona tiene 2 o 3 prestaciones, van a aumentar esas 3. Con lo cual también genera, yo diría, fugas con respecto al objetivo que se pretende. Hay otro problema, recién hablábamos de la geografía, ¿no? Cuando uno va más hacia el norte tengo más trabajadores precarios. Bueno, el salario mínimo nacional protege a los trabajadores activos, los que no tienen grandes sindicatos para defender sus laudos. Muchas veces son los trabajadores rurales, las empleadas domésticas, es decir, muchas veces son los jóvenes y las jóvenes que son los que acceden a los trabajos más precarios y los protege el salario mínimo nacional. Si tú indexas el salario mínimo nacional a jubilaciones mínimas, cada vez que decidas si aumentás el salario mínimo nacional, que es una política de trabajo activo, vas a tener que ver si tenés caja para poder aumentar el gasto social, porque vas a tener que aumentar las jubilaciones mínimas. Con lo cual vas a planchar al ensamblarla, ensamblás 2 cosas distintas. Una de seguridad social y otra de defensa del trabajo activo. Y yo creo que ahí se perjudican los trabajadores más precarios. Bien. Además, la papeleta plantea eliminar un pilar entero de la seguridad social, porque no es solo la SAFAP, plantea eliminar el ahorro. El ahorro. Bueno, el ahorro yo personal. no comparto con eso. Yo creo que las SAFAP tienen que tener cambios porque no han dado los resultados que prometieron, porque las SAFAP se han concentrado solo en un segmento del negocio y después cuando tú te vas a jubilar tiene que volver el Estado. O sea, el Estado recauda, las SAFAP invierten el dinero, hacen ese dinero y después cuando hay que pagar la jubilación, hay que pagar el seguro de vida, vuelve el Estado. Entonces, ese es un sistema que está mal y hay que cambiarlo. ¿Cómo decimos nosotros que hay que cambiarlo? Diálogo social y que una ley se cambie con otra ley. ¿En qué sí tenemos acuerdo los Frente Amplistas? Todos. En que la ley que votó el gobierno, hay efectos que son muy negativos para la población y que hay que cambiarlos. Y una ley se cambia con otra ley, no se cambia por la Constitución de la República. Bien. Si gana el Frente, ¿no? Hablando de leyes, sí. Se aprobó la LUC. La dejamos, la cambiamos, y la transformación educativa. ¿La mantenemos o la cambiamos? Bien, yo diría 2 cosas con respecto a eso. La LUC ya ha tenido cambios, incluso cosas que estuvieron en el plebiscito. Y eso te demuestra que cuando uno construye una herramienta legal, la herramienta legal puede tener las mejores intenciones y después cuando uno la aplica con la realidad, tiene un problema. ¿Qué se cambió? Y fue iniciativa de legisladores del gobierno, y nosotros también acompañamos. En la LUC se establecía, por ejemplo, penas muy duras para las personas que participaban del microtráfico. Y eso generó que inundáramos las cárceles de mujeres que por llevar 2 porros, que está mal, ¿verdad? Pero terminaban presas 4 años. Mientras tenés a alguien que quiere traficar 3 toneladas y le das libertad vigilada, ¿no? Y entonces se llenaron las cárceles de mujeres presas y entonces el gobierno tuvo que echar para atrás y cambiar algo que estaba en el plebiscito.
O sea, que estaba en el referéndum y que la gente votó por dejarlo. Por tanto, la LUC se puede cambiar, sin lugar a dudas. Ahora, es obvio que uno tiene que acatar también la decisión popular, ¿no? Porque por algo lo sometiste a la democracia popular. Entonces, si me preguntás a mí, yo creo que fue un error de la LUC eliminar la participación de los docentes. Bueno, yo creo que hay que buscar en el futuro nuevos modelos de participación docente, porque yo creo que tienen que participar los docentes del proceso educativo, de la conducción de la educación, no para hacer cogobierno, porque acá lo que tiene que haber es una línea de trabajo programática que la elige la gente, que es el gobierno que la lleva adelante. Ahora, en el área de la educación, uno no puede imponer las cosas. Precisa que los actores de la educación participen, se comprometan en ese proceso. Sobre la transformación educativa, bueno, yo no le voy a cambiar muchas cosas a la transformación educativa porque creo que tiene pocos contenidos también. Y seamos claros, yo tengo gurises que van al liceo. Y mi hija pasaron, en este gobierno, pasaron de la escuela al liceo, ¿no? Y entonces mi hija me decía, bueno, voy a pasar en vez de a primero de liceo, ahora paso a séptimo. Está en séptimo. Tiene los mismos docentes, las mismas materias, el mismo liceo con los mismos problemas, todo igual, lo único que le llamaron de otra manera. Sí. La transformación educativa a veces también es un eslogan que adentro no ha tenido contenido porque en realidad el gobierno no ha financiado la aplicación de contenidos nuevos. ¿Qué va a hacer el frente entonces con la educación? Financiar para que la educación se siga extendiendo. Para mí hay 3 desafíos. ¿Cómo hacemos que los gurises no se nos vayan? Clave. Y para que no se vayan los gurises necesitamos generar que la educación sea más atractiva y no expulsadora. La mitad no termina el liceo, claro. ¿viste? Pero ahí está, ¿pero por qué? Porque los expulsa el sistema. El monitor educativo ha mostrado que la deserción, esa sangría es menor. Se ha cortado un poco esa brecha. No sé si necesariamente están aprendiendo más. Seguimos lejos, no. Que es el nodo de la cosa, ¿no? Aprenden menos, digamos, lo que ha pasado incluso en el informe del INED, se demuestra que los aprendizajes han caído. Pero acá hay que extender el tiempo pedagógico, hay que extenderlo. Eso quiere decir que tenemos que ir a sistemas en donde tengamos no solo escuelas de tiempo completo, sino liceos de tiempo completo. Ahora, tener estos procesos es para que los gurises hagan cosas que los atraigan. No es igual. Uno tiene que tener una base bien clara de lo que debe tener en los aprendizajes de los chiquilines y posteriormente tiene que tener estrategias diversas según el territorio. No es lo mismo, no puede ser igual. Tú tienes que dar el mismo contenido de matemática, pero no es igual darle clase de matemática a un chiquilín en Rivera que dárselo a un chiquilín en Montevideo. Claro. Hay condiciones distintas y para eso hay que generar un sistema educativo que sea más innovador. Y ahí hay un gran desafío del país, hay un gran desafío del país, que si nosotros no incorporamos más conocimiento en nuestros gurises, lo que van a hacer, van a ser irrelevantes en el mundo. Ese es el problema. Ya ni siquiera tener posibilidades que seas un explotado. No, como dice Harari, más todavía, peor. Ya ni derecho a explotado serás. Serás irrelevante para el mundo si no tenés conocimiento. O sea, ahí hay mucho para hacer. Pacha, aparecen en los primeros pasos de la campaña de Orsi y COSE algunos mensajes claros. Primero, la idea de vamos a unir, que incluso apareció al momento de la proclamación de la fórmula. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que se propone con unir? ¿Hacia dónde va el mensaje y hacia dónde lo dirigen? Y en la otra línea también el mensaje de la honestidad. ¿Hay un tema de honestidad, de transparencia que deja este gobierno del cual el Frente Amplio tendría que corregir? Bien, yo diría 2 cosas. Nosotros gobernamos durante 15 años este país. Y creo que el Frente Amplio hizo cosas muy buenas y cometió muchos errores también. Y nosotros perdimos el gobierno porque cometimos errores. Hicimos nuestra autocrítica y aprendimos. Porque uno se cae para aprender a levantarse. Entonces, una de las cosas que a nosotros lo ponemos como un eje muy fuerte en la estrategia de campaña y en lo que queremos que sea o lo que representa Yamandu Orsi, es que el Uruguay, si quiere tomar decisiones relevantes, tiene que terminar de importar aquellas modas que mucho daño nos hacen y que no tienen nada que ver con nosotros, que es el campo está separado de la ciudad, ¿no? Los jóvenes de los veteranos. Terminemos con eso. Bueno, el Frente, después en su autocrítica escrita, tras un proceso de autocrítica, reconoció que había perdido conexión con el interior del país y el Frente Te Escucha, de algún modo, acortó esa brecha. Fue parte, ¿no? Claro, fue parte de ese proceso de aprendizaje. Nosotros no queremos volver para hacer más de lo mismo. Queremos volver para hacer cosas distintas. Y nos parece que todas las veces que el Uruguay ha logrado poner arriba de la mesa temas relevantes que puedan generar cierto consenso, el Uruguay ha avanzado. Y yo diría, le agregaría además el otro concepto que hemos colocado, que es la revolución de las cosas simples. Que no quiere decir que las cosas sean simples,
Pero sí que hay cosas en las que tenemos que pensar. Mira, el Uruguay es un país ganadero. ¿Bien? Y el cambio climático llegó para quedarse. Y las vacas, que nosotros vivimos de ellas pero no las comprendemos, ¿verdad? Son rumiantes y los rumiantes generan estrés calórico. Es decir, cuando comen, ¿verdad? Y digieren lo que comen, que es pasto para transformarlo en proteína, generan mucha temperatura. En el verano, la vaca, aunque tenga alimentos, no tiene para comer, no come. ¿Por qué? Porque tiene mucho calor. Vos andás por la ruta y la ves que está tratando de ponerse incluso en una columna con la sombrita ahí. Bueno, hay que trabajar para que el Uruguay pueda generar condiciones, por ejemplo, de cómo lográs hacer de que cada productor agropecuario que tenemos nosotros tenga un rodeo para el verano, con algo de forraje, con algo de agua. Es decir, cómo hacemos para generar sistemas de riego que nos permitan duplicar la producción. Una hectárea de maíz regada, en vez de producir 6.000 kilos, produce 12.000 kilos. Y eso es el doble de flete, es el doble de talleres mecánicos porque los camiones se rompen, porque las cosechadoras también. Entonces hay un proceso que hay que llevarlo. A eso es lo que le llamamos la revolución de las cosas simples, que para nosotros es clave. Te puse 2 ejemplos, podría poner otro, por ejemplo. En el Uruguay, ¿verdad? La mayoría de los productores familiares, yo diría que son básicamente pobres, ¿no? Básicamente pobres. La producción familiar tiene dificultades. Ahora, son los responsables de que haya terneros en este país. Y si no hay terneros, después no puede haber engorde y no podemos generar venta. Entonces, si nosotros no acompañamos ese proceso, si no mejoramos los índices de preñez, si no generamos un montón de... Hoy estamos, el sector agropecuario está inundado de garrapata. Es una pandemia la garrapata hoy para un país productivo como es el Uruguay. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Hay quienes dicen no. Hay alguna forma, por ejemplo, de prevenir la garrapata, que es vacunando a los terneros. Y eso implica una vacuna que tiene un alto costo y que el Uruguay no la produce. No habría que tratar de pensar, de ver, por ejemplo, Brasil y el Mercosur, si en la frontera con Brasil no podemos generar un polo para tener y trabajar en la salud animal y especializarnos en eso para prevenirnos de esto. Bueno, esas cosas son las que tiene que hacer el Uruguay. Y estoy poniendo ejemplos del sector agropecuario, podría poner ejemplo del sector servicio. ¿Cómo hacemos para transformar nuestro parque automotor en un parque eléctrico? Para seguir descarbonizando, y eso implica tomar decisiones al respecto. Lo de la transparencia ahí voy a la transparencia. Nosotros decimos, queremos un gobierno que sea honesto. Nosotros asumimos un compromiso de honestidad, ¿verdad? Yo no digo que... Acá tengo que repreguntarte. ¿Entendés que este gobierno no ha sido honesto? Te lo iba a contestar antes que me repreguntara. Perfecto. Porque yo dije, yo no digo que el gobierno sea totalmente deshonesto. Creo que el gobierno ha tenido actos de deshonestidad, sin lugar a duda. Es decir, cuando se rompen documentos en la torre ejecutiva, cuando tienen que renunciar 2 ministros porque hubo una reunión, no lo denuncio yo, lo denuncia Carolina H., ¿no? Donde tratan de sacar la prueba de que se sabía de quién era la característica que tenía Marcet y se le mienta al Parlamento, es un acto de deshonestidad. Y bueno, nosotros decimos, bueno, este es un mensaje también porque la ciudadanía, una de las cosas que está mirando y viendo, y es que quiere que los dirigentes políticos y el gobierno sea honesto y transparente. Yo creo que han faltado transparencia en algunos aspectos del gobierno. Al Frente también le faltó. Y nosotros también hubo deshonestos y corrupción en el Frente Amplio. Los tuvo, y hay que condenarlos, ¿no? Entonces, ese es el proceso. Entonces nosotros no nos decimos, allá están los deshonestos, acá estamos los honestos. Lo que decimos es, nosotros queremos generar, con la candidatura de Yamandu Orsi, que un norte central del próximo gobierno sea la honestidad. Y que el Uruguay, como lo dijo Yamandu, no sea noticia internacional por escándalo. Entonces, que paremos con eso, porque creo que le hace mucho daño a la imagen país. Un país pequeño de 3 millones, que produce para 30 millones de personas en el mundo alimentos, hay un intangible que lo han construido las distintas generaciones, que es la reputación del país. Y si nosotros rompemos ese intangible, las futuras generaciones van a perder mucho. Porque ese intangible de Uruguay, de un país serio, de un país responsable, de un país que defiende los contratos, de un país que es razonable, que es una democracia en donde todos nos escuchamos, es un país tranquilo en el que se puede vivir bien, esa es una carta de presentación del Uruguay, de los uruguayos en el mundo, que si nosotros perdemos ese intangible, vamos a perder muchas cosas, porque nosotros desde el punto de vista geopolítico, 3 millones somos un barrio de San Pablo, somos irrelevantes para el mundo. Yo te tengo que repreguntar porque recién hablabas de honestidad, de transparencia, de sacar todo lo que no es honesto y reconocías que en el Frente Amplio también hubo algunos deshonestos y hubo corrupción. Nadie se salva. Nadie se salva. Pero por ejemplo,
dado que tú integras el MPP, sos senador, una alta figura del MPP, ¿cómo ves que Daniel Placeres, procesado por conjunción de intereses, ahora integre una lista del MPP? Bueno, Daniel Placeres cumplió con su condena, de alguna manera. Sí. Y además quiero aclarar esto, porque también a veces se colocan algunas etiquetas. Daniel Placeres votó una minuta de comunicación en el Parlamento de la República, que no es vinculante, que la votó por unanimidad toda la Cámara de Diputados. Toda la Cámara de Diputados. No es que la votó Daniel Placeres, ¿no? Él era parlamentario y votó una minuta de comunicación que lo que hacía era solicitarle al Poder Ejecutivo que asista a una cooperativa, en vidrio, de la cual él había sido parte, ¿verdad? Y que en realidad seguía representándola aunque no cobraba salario en ella. Y eso quedó demostrado. A juicio de la jueza que terminó eso diciendo, bueno, si él tenía una relación con la cooperativa y votó en el Parlamento sin pedirle al Parlamento autorización para decir, che, esto es un tema que es lo que dice el reglamento de la Cámara, este es un tema en el cual pues yo puedo estar involucrado, no, es decir, soy productor agropecuario y estoy votando una ley, bueno, yo estoy involucrado acá, pido a la Cámara que me autorice. Como no hizo eso, ¿verdad? No le anunció a la Cámara algo que era obvio y que era de pleno conocimiento de todo el mundo, de que Daniel Placeres tenía vínculos, no cobraba salario, tenía vínculos con Vidrio, porque es fundador de esa cooperativa, ¿verdad? Y votó una minuta que votaron todos. Bueno, la jueza lo procesó porque no solicitó esto que establece el reglamento. Es una falta, es una falta. Pero no es una cuestión de que Daniel Placeres haya hecho algo para meterse plata en el bolsillo. Ok. Y lo otro que quiero preguntarte, ya habrás visto que no fue... Y yo creo que esa es una diferencia importante. Uno puede cometer errores cuando está en la administración pública y tiene que asumirlo los errores que uno comete. Errores de gestión, errores de estos de procedimiento. Ahora, una cosa es cuando uno toma decisiones para enriquecer a unas personas que pueden ser amigas o toma decisiones para enriquecerse él o para beneficiar a su partido político. Otra cosa cuando estamos hablando de pedirle al Poder Ejecutivo que asista a una cooperativa de trabajadores que estaba teniendo una situación bastante difícil y que a la postre terminó cerrando el emprendimiento, ¿no? Bien, entiendo la diferencia. Te decía que habrás visto que el tema Venezuela no fue la columna vertebral de la entrevista. Pero tenemos que hablar de él. No está, pero no puedo dejar de preguntarte. Por supuesto. Y te voy a decir por qué no puedo dejar de preguntarte. Porque integrás el directorio del MLN. Sí, la dirección del MLN. Perfecto. Habrás visto, fue llamativo, hizo un ruido bárbaro, fui uno de los que no terminó, no entendí ese comunicado del MLN. Somos dos. Bueno, ya me estás diciendo algo, en el que dice que fue una elección, un acto eleccionario ejemplarizante o ejemplar. Ejemplar. ¿Cómo tomaste este comunicado? Por lo que veo no te representa. No me representa. Yo no comparto, a ver, para mí el comunicado fue inoportuno porque sale a la 1:30 de la mañana, más o menos aproximadamente. De un proceso electoral que es muy complejo, que estaba cargado, vino con la previa con muchas dificultades. Sacar a la 1:30 de la mañana una resolución o una declaración tan contundente, yo me levanté el otro día y me encontré con la declaración. Esa es la verdad y lo que tengo que decir. Bien. Me hago cargo porque soy parte de esa organización. Creo que los compañeros se equivocaron en sacar esa declaración. Yo no creo que haya sido ejemplar el proceso electoral en Venezuela. Estuvo plagado de dificultades. Venezuela viene de un proceso muy complejo de deterioro democrático, en donde incluso en la previa teníamos dos mensajes muy duros, ¿no? Sí. Uno era, la oposición decía, si no gano yo hay fraude. Es difícil. Y Maduro, el gobierno del otro día decía, y si no gano yo hay baño de sangre. Bueno, es horrible ese escenario, ¿no? Veníamos de un proceso en Barbados en donde se había acordado generar un proceso electoral. Bueno, no pudieron participar todos los candidatos y ese también es un problema de cierta legitimidad para el proceso. Pero cuando uno está buscando que las cosas se encauce, es como en el Uruguay, del 84 fuimos a una elección y Julio María Sanguinetti fue presidente con candidatos proscriptos, ¿no? Sí. Líber Sereni estaba preso y no podía participar, y Wilson Ferreira también. Es un escenario bien distinto, ¿no? Pero sí. Lo estoy poniendo un ejemplo en el sentido de que cuando vos tenés un proceso en donde lo que estás tratando es de reencauzar, ¿verdad?, institucionalmente, y tratando de que la forma de resolver los conflictos sea votando, sea de esa manera, bueno, uno acepta a veces que las cosas no sean del todo el 100% de lo que quisiera. Tampoco ayuda de que al otro día, yo lo digo con todas las letras, al otro día, el lunes, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela proclamó a Maduro antes de tener los resultados oficiales. Claro. Bueno, ¿no? Lo que pasa es que si tiene cuatro patas, ladra y hace guau, es perro, ¿no? Bueno, lo que quiero decir con esto es,
Ahora ya contamos con el diario del lunes. Pasaron ya unos cuantos días. Estamos cerca de una semana, casi una semana han pasado desde las elecciones. Y las actas nunca aparecieron. No, sí, también tienen que aparecer. Tienen que aparecer. Mira, hay dos cosas. Hay que ser muy cuidadosos. Yo sé que con esto se utiliza para política interna, ¿no? Porque hay dirigentes del gobierno que dicen, si gana el Frente Amplio terminamos como Venezuela. Bueno, antes decían, si gana el Frente Amplio se llevan los niños para Rusia. ¿No? Y gobernamos 15 años con mayoría parlamentaria y nuestro camino, el camino del Frente Amplio no es el de Maduro. ¿No? Teníamos mayorías parlamentarias, gobernamos 15 años este país y creo que nosotros contribuimos con nuestros aciertos y errores a fortalecer la democracia del Uruguay, no a debilitarla. Y yo no creo que haya un partido en Uruguay que si gane las elecciones de los que están compitiendo ahora o que tienen chance para hacer gobierno, ponga en riesgo el Estado de Derecho en Uruguay. Por tanto, es temerario que principales figuras, dirigentes del gobierno digan que el Frente Amplio tiene una deriva autoritaria y no sé cuántas cosas más dicen, que es una gran mentira y la gente ya no se la cree. Yo estoy de acuerdo con eso. Ahora déjame que vuelva a Venezuela. Venezuela, la ley electoral venezolana le exige al CNE que tiene 30 días para presentar, digamos, toda la documentación del proceso electoral. Debería ser antes. Brasil, Colombia, México, creo que van en la línea en la que tendríamos que subir nosotros. El gobierno tomó otra opción, el actual gobierno tomó otra opción, pero la del Frente Amplio es la opción que está tomando Lula, la que está tomando Petro, que es decirle, bueno, exigir en Venezuela primero que haya una instancia de diálogo, que haya verificación independiente del resultado electoral y que las partes acepten después de esa verificación el resultado. Yo creo que ese es el camino que tenemos. Ahora, en Venezuela acá hay petróleo. Y donde hay petróleo siempre está complicado porque entra la geopolítica. Estados Unidos reconoció, miren para que veamos lo que está pasando, Estados Unidos reconoció en primera instancia que había ganado la oposición. Recientemente Estados Unidos sacó un comunicado diciendo que Estados Unidos no está en condiciones de reconocer a ninguno. Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, Argentina acaba de echar para atrás también ahora, ¿no? Porque primero Mondino dijo una cosa, después la Cancillería dijo otra. Bueno, hay que tener mucho cuidado, porque esta idea de que yo agarro desde acá del Uruguay, del Río de la Plata, digo, ganó aquel o ganó el otro, sin tener información ninguna. Porque el gobierno, yo escuché a Paganí decir, dado la enorme cantidad de información, ¿qué información tiene el gobierno? Ninguna. Una página web que creó la oposición que dice que ahí están las actas, que son verdaderas y que le dan su triunfo. Sí, bueno, Uruguay fue un paso allá incluso de Estados Unidos, ¿no? Fue más lejos. Entonces yo diría, seamos más cautelosos, primero, en política. A mí lo que me debería estar preocupando, yo creo que el gobierno además, y esta es una crítica del gobierno, ¿qué debería estar preocupado el gobierno hoy? Yo estoy preocupado por la suerte de los uruguayos que están en Venezuela. Porque lo que estamos viendo en Venezuela es que pueden haber episodios de violencia. Entonces, que nosotros retiremos al cuerpo diplomático de Venezuela. Sin cortar relaciones. ¿No? Pero es un error igual. Porque es una zona gris, decía Albertoni, ¿no? Pero necesito que esté el embajador allá hasta para dar las garantías de los uruguayos que están allá. Entonces, el país no puede hacer eso. Yo estuve de acuerdo, fíjate, el presidente Luis Lacalle Pou le gritó a Maduro en una reunión internacional dictador, ¿no? Y con eso vino sacando pecho diciendo yo voy, no tengo problema, le grito. Y al poco tiempo nombró un embajador político en Venezuela. Bueno, yo creo que vos gritarle lo que quieras. No es bueno en un organismo internacional que vayamos a pelearnos. Uruguay, en el primer gobierno de Julio María Sanguinetti, estableció relaciones diplomáticas con China. Gracias a un gran hombre que ha ayudado mucho al Uruguay, con mucha inteligencia, justo ahora ustedes mostraron las imágenes, ayer estaba ahí, que es Enrique Iglesias. ¿Y qué decía Enrique Iglesias en aquel entonces y dice hoy? Los presidentes, aunque tengan diferencias ideológicas, tienen que hablar, tiene que haber un lugar para dialogar. Y el Uruguay, esto ya yendo a una política exterior, de la que yo creo que deberíamos tener, se debería transformar en la Bruselas de América del Sur, en donde los países de América Latina pueden venir a resolver sus conflictos aquí, a dialogar, a tratar de juntar la agenda de América Latina, porque hay desafíos que tiene el mundo, que no puede ser que nosotros sigamos estando divididos para eso América Latina. Te voy a poner un ejemplo que está ahora en debate. La OTAN está haciendo un montón de movimientos en el mundo y se pueden generar algunos líos importantes, pero en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas hay países que tienen poder de veto. No hay ninguno latinoamericano. Deberíamos estar todos los latinoamericanos diciendo que Brasil esté en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y que haya un africano también. Ahora, para eso nos tenemos que juntar.
Y si nosotros estamos diciendo, no me gusta más aquel, me gusta menos este no me gusta, este sí me gusta, no se van a juntar. Es el gran debe del Mercosur y de América Latina. De Europa nos miran, no tienen una presencia firme y clara, ¿no? Pero mirá, el mundo está discutiendo hoy de bioseguridad, está discutiendo hoy de biotecnología, cambio climático e inteligencia artificial. Yo no digo que América Latina esté sentada en la mesa, vayamos a servir el café a la mesa para ver de qué están hablando, aunque sea. Pero, ¿sabés qué pasa? Ellos toman decisiones, los poderosos, que después no las aplican a nosotros. El último ejemplo que te pongo, Checho, pandemia. América Latina representa el 6% de la población mundial. Eso representamos nosotros. En la pandemia pusimos el 30% de los muertos los latinoamericanos. Y no hubo una sola reunión de presidentes para decir, che, vamos a negociar con los laboratorios juntos para que todos tengamos vacuna. Vamos a buscar la forma de que los latinoamericanos no paguen, siendo el 30% de las muertes por COVID en América Latina. Bueno, esas son las cosas que tenemos. Entonces me decía a mí, si nosotros ganamos, queremos que Uruguay se transforme en un centro de solución de controversias políticas, pero también lo he planteado insistentemente porque creo que es el camino de Uruguay. En Naciones Unidas hay 193 países, no todos son democracias. En América Latina, la mayoría de los países son democracias. Bueno, defendamos la democracia, la paz y la integridad latinoamericana. Y sobre todo con el respeto bien ganado que tiene Uruguay a nivel internacional, ya desde hace décadas. Para mí eso tiene que ser política exterior. Ahora, para eso tenemos que transformar la política exterior en una política nacional y no en una política para tratar de agredirnos, sacando un rédito menor en una campaña electoral. Bien. De todos modos, para cerrar el tema de Venezuela. Perdón que me fui. No, está perfecto. Pero ¿te parece temerario asegurar que hubo fraude? Bueno, yo no sé, es muy complicado, he leído muchas cosas. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Leí a un economista que dice, bueno, cuando el CNE publicó en la primera noche las cifras, dio una casualidad que puede suceder una en 100 millones de veces desde el punto de vista estadístico. Y es que los porcentajes dieran exactamente los números de los votos. Parece ser que eso estaba medio mal, ¿no? Entonces yo te diría yo le pongo un signo de interrogación a lo que pasó en Venezuela. ¿Cuál es la única garantía que tenemos? Es que Venezuela permita una verificación independiente, ¿verdad? Que demuestre qué es lo que pasó y se respete la voluntad popular. Tengo dos preguntas para dos respuestas cortas. Sí, cortita, sí, una. Yamandu Orsi va a anunciar antes de octubre o después de octubre el equipo económico encabezado por O'Donnell que lo va a acompañar. No te quiere condicionar la respuesta ni nada. No, cortita, vos sos bravo. Pero ayer algo pasó. Yo te voy a decir dos cosas. Yo te voy a decir, yo estoy convencido, pero no estoy convencido. Yo sé que Yamandu quiere a O'Donnell como ministro de Economía. Sí, diría dos cosas. O'Donnell es un gran economista. Ninguna duda. Es uno de los referentes que nosotros los tenemos como consulta permanente desde hace tiempo. Pero nosotros tomamos una decisión, Yamandu tomó una decisión que es decir, no vender la piel del oso antes de cazarlo, no nombrar a nadie hasta no ganar el gobierno, ¿no? Pero te diría que en el equipo económico de Yamandu, O'Donnell está ahí. Correcto. La otra también cortita. Sí. Blanca Rodríguez se incorpora al Frente Amplio. Esa me mataste con eso. Bueno, te la explico por acá. Es el as en la manga que tenía Mujica, que dijo que tenía una sorpresa, un as en la manga. Blanca se retira del periodismo. Sí, No lo vi que se retira del periodismo. Se retira de todo el periodismo, no solamente de la televisión, sino también de la radio. Y dijo, mi próxima actividad, tuve una oferta inesperada y no es en el periodismo. Yo te voy a decir, te voy a responder de esta otra manera, porque no tengo, la verdad, no tengo información. Ayer estuve hablando con gente de Canal 10, justamente, y le decía, che, ¿qué pasó? ¿Por qué Blanca se va? Y efectivamente, además me comentaban además lo que dijo Blanca, que había sido una decisión de ellos. La verdad, yo quedé tan sorprendido como todos cuando escuché eso. Yo, si Blanca, vi en las redes sociales que ya la han tirado hasta de intendenta, ¿no? Le han puesto no sé cuántos cargos. Yo no creo que sea el as en la manga que tenía Mujica. ¿Crees que no? No lo creo. Si me decís, ¿te gustaría que Blanca estuviera en la fila del frente? Sí, yo la iría a buscar mañana. La iría a buscar sin lugar a dudas por lo que representa, por la integridad de persona que es, por lo que ha sido como profesional y por la visión que tiene, además, que tiene una visión del Uruguay y de las cosas que hay que hacer, que yo creo que es muy buena. Es una persona que es muy representativa del Uruguay y de lo que queremos. Pero te diría que
la veo muy difícil que Blanca se sume a la actividad política. No lo sé, pero no lo hablé con ella, capaz que sí, pero... Y además pero no si el Partido Nacional se llevó una frentista, ustedes llevan una blanca. El chiste de Joaquín. ¿Y Bordaberry en la política es bueno o es malo que sea candidato? Bueno, hoy me decía un colorado, tenemos dos candidatos los colorados, dice ahora. Uno oficial y otro oficioso. Yo creo que le hace bien a la política que Bordaberry retorne a la política. Es un dirigente de mucho peso del Partido Colorado, yo tengo muchas diferencias con él, pero creo que su pasaje por el Parlamento y en el Senado de la República siempre se lo reconoció como alguien estudioso, como alguien que preparado y con alguien que llevaba adelante los temas con rigurosidad. Y yo creo que eso le hace muy bien a la política, es más, nos hace muy bien a nosotros, te diría, lo voy a completar esta pregunta que tú me haces con un anhelo mío. Nos hace muy bien a nosotros siendo gobierno, teniendo en la oposición al senador Bordaberry, porque nos obliga a, cuando uno tiene adversarios que son buenos, lo obliga a uno a superarlo. Así que yo le deseo la mejor de las suertes a Bordaberry siendo el principal senador de la oposición del Uruguay. Muy bien, senador Alejandro Sánchez, además coordinador de la campaña del Frente Amplio de cara a las elecciones. Gracias por esta charla. Muchas gracias a ustedes por invitarme. A las órdenes.